No necesitas invertir para iniciar tu negocio de personalización de camisetas y en este episodio te cuento todo. Estás escuchando 10 Minutos in Crafts, el podcast donde Edna Abreu de Edna's Crafts te cuenta lo que hay detrás del negocio de las manualidades personalizadas. En un episodio anterior hablamos sobre todas las herramientas que necesitarías para iniciar un negocio de camisetas. Incluso profundizamos en la herramienta que sí o sí debes tener desde casa para poder estampar camisetas. Pero en este episodio quiero hablarte de una opción disponible donde no necesitas invertir en máquinas para iniciar tu negocio de camisetas. Si estás pensando en iniciar un negocio de camisetas desde casa, debes evaluar todas tus opciones. Y es que no solamente las técnicas, sino también las herramientas que necesitarías para poder hacerlo. Y es que hemos hablado de un montón de técnicas como sublimación, DTF, bordado, vinilo textil, en fin, hemos profundizado en cada una de estas técnicas para que puedas saber todo lo que vas a necesitar antes de iniciar a comprar todo sin sentido. Y si esta es tu primera vez por aquí, te doy la bienvenida. Soy Edna y en este canal hablamos sobre manualidades modernas para emprender. Por lo que si quieres iniciar en el mundo de la personalización de camisetas u otro tipo de personalización, te invito a consultar una lista de videos que te dejaré aquí debajo en la descripción para que puedas saber todo lo que necesitas, tus opciones y cómo hacerlo para que empieces a emprender desde casa. Así que si tienes dudas sobre cualquier tipo de personalización, te invito a que consultes esta guía de videos que te ayudará a decidir y entender cuál es el mejor camino creativo para ti. Ahora, cuando finalices este video, vas a entender si necesitas invertir o no en algunas máquinas para iniciar tu negocio de camisetas o más bien definir cuál de las opciones es mejor para ti. Así que antes de entender cómo vas a personalizar camisetas sin inversión, tienes que definir cuáles son los diseños que vas a realizar y aquí es donde está la clave. Ya que crear un negocio de camisetas sin inversión es ideal para diseñadores e ilustradores. Si tú haces tus diseños en programas como Photoshop, por ejemplo, yo disfruto mucho Illustrator, pero también me encantan Procreate y Fresco, que son aplicaciones para el iPad, pero que son excelentes para crear ilustraciones, pues no importa la aplicación que utilices, lo importante es que seas el autor de tus diseños, ya sea que hagas lettering, caricaturas, tienes personajes, en fin, lo ideal es que tengas tu propia línea gráfica disponible para luego estampar en camisetas. Lo que sucede es que diseñar es una cosa, pero preparar los archivos para impresión es otra. Y además, el tener que estampar y hacer todas las camisetas te va a llevar a recorrer todo un aprendizaje sobre cómo funciona la máquina, cómo se preparan los archivos, cuáles son las mejores herramientas materiales para hacerlo y todo esto también lleva una curva de aprendizaje adicional a lo que haces ya ilustrando o diseñando. Así que de la opción que quiero hablarte es de Print on Demand, en español, impresión bajo demanda. Y básicamente es que existen un montón de plataformas, páginas web, donde tú puedes cargar tus diseños y cada suplidor se encargará de imprimirlo por ti cuando alguien lo ordene. Incluso hacen el envío directo, o sea, que tú solamente tienes que asegurarte de cargar bien tu diseño para que ellos lo hagan por ti. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Bueno, pues no tienes que invertir en ningún tipo de máquina, herramienta, ni gastar tu tiempo, ni siquiera con aprender cómo se hace la impresión y tampoco cómo enviarlo. Entonces sí, evidentemente tienes la ventaja de que no tienes que hacer una gran inversión inicial. Sin embargo, tienes que entender que aquí vas a ganar por comisiones, o sea, la mayor parte se irá para el administrador de la página web y también para el suplidor que hará el trabajo por ti, porque muchas veces sucede que hay múltiples suplidores que fabrican tus productos. Entonces, desde mi punto de vista, también hay algunas desventajas, porque ya que tienes que compartir tus ganancias, y te lo voy a poner en un ejemplo simple, digamos que vendes una camiseta en $22.
vas a quedarte solamente con $5 u $8 dependiendo del suplidor. Entonces, entendiendo las variables, ¿crees tú que vale la pena iniciar un negocio de impresión bajo demanda o prefieres el negocio de manejarlo tú mismo desde casa? Pues desde casa tú vas a controlar la calidad de lo que estás entregando, también vas a manejar el tiempo, tanto de producción como de entrega, y sobre todo vas a poder asegurarte de que el servicio que reciba tu cliente sea personalizado. Otra ventaja de tener las máquinas en casa es que puedes estampar camisetas con cualquier diseño. Incluso puedes colocarle fotografías de los clientes, pues sí, dependiendo de qué técnica estés utilizando, sin embargo, es más fácil hacerlo. Pero por el otro lado, vas a tener una página que se va a manejar completamente en automático y tú solamente vas a tener que asegurarte de que tus diseños y el producto esté bien exhibido en la web, ya que todo el trabajo duro realmente de producir, del envío y demás, lo van a hacer ellos por ti. Así que si deseas ver las diferentes opciones que tienes para iniciar con la técnica de impresión bajo demanda, donde tú no tienes que invertir absolutamente nada para comenzar a ganar dinero, pues te voy a dejar en la descripción una lista de páginas que puedes consultar para identificar cuál es la mejor opción para ti. Incluso si disfrutas el contenido del canal y quieres apoyarme, me encantaría que compraras una de las camisetas que tengo disponible en mi página de merch, que es la página donde vendo mercancía relacionada con este canal de YouTube. Así que si tienes manos creativas, puedes ver todas las opciones disponibles en la web. Además de camisetas, también hay tazas, libretas, hay incluso colitas del pelo. Así le decimos nosotros a esta pieza que la utilizamos para amarrarnos el pelo. Por lo que honestamente sí le doy una oportunidad al tema de impresión bajo demanda porque se puede ver como una línea de ingreso. Así que sí, le damos una oportunidad a todo el tema de impresión bajo demanda porque sobre todo para los emprendedores que necesitan múltiples fuentes de ingreso para garantizar que todo vaya normal, ya que en ocasiones hay algunas partes de tu proyecto que pueden incrementar, pero otras se pueden ver afectadas. Entonces, tener una múltiple línea de ingreso te va a permitir generar ingresos más estables. Es por esa razón que la impresión bajo demanda es muy utilizada, sobre todo por los artistas, también por aquellas personas que, como yo, tienen canales de YouTube y asimismo por todo el que disfrute de crear, de ilustrar. Y muchas personas, ilustradores, literalmente viven de subir sus productos, sus diseños en múltiples páginas donde se venden todo tipo de productos. Hay ocasiones que hasta marcas deciden contactar a estos ilustradores porque les encuentran en estas páginas que les estoy mencionando. Así que no descartemos esta opción para personalizar. Ahora, de todas las opciones que hay para estampar camisetas desde casa, tienes opciones bastante económicas y algunas quizás son un poquito más elevadas de precio, pero obviamente la calidad asimismo va subiendo. Pero como hemos hablado en videos anteriores, tienes opciones hasta en menos de $100 para iniciar a personalizar camisetas desde casa. Si quieres entender más sobre cada una de estas opciones y cuál es la más favorable para ti, te invito a que veas este video donde entenderás a profundidad todo lo que necesitas saber para iniciar tu negocio de camisetas.